Han entrado cuántos. Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con esa clase de semiología. Quisiera que me digan si se escucha o no. Doctor, buen día. Sí se lo escucha, doctor. Ya, listo. Entonces hablaremos sobre las enfermedades de las arterias, ¿ya? Ustedes saben lo que es una arteria en fisiología, ¿no es cierto? De anatomía, incluso las ramificaciones, las ramas, y después la fisiología. Y más que todas las enfermedades de las arterias saben ustedes en patología. Todo en la patología, la cuestión cómo diferenciar lo que es una arteriosclerosis, cómo es una ateromas, todo. Ahora, si no saben, tendrán que aprender, pero la cuestión, bueno, yo no voy a entrar a detalle, pero tendrán que repasar, tiene su importancia, ¿listo? Entonces vamos a hablar lo que es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica que afecta la capa íntima de las grandes y medianas arterias, como la aorta, las carótidas también, las carótidas internas, externas, arterias coronarias y arterias periféricas. Periféricas me refiero, periféricas de los miembros inferiores, extremidades superiores, que se caracterizan por la formación de ateromas. Con el tiempo van a formar ateromas que estos obstruyen, ¿no? Ateromas con oclusión progresiva de la luz arterial, ¿cierto? Representa la primera causa de muerte e incapacidad laboral en el mundo desarrollado y se calcula que es responsable del 50% de todas las muertes en el mundo occidental. Luego daremos consecuencias clínicas de arteriosclerosis. Antes les diré, ustedes tienen que saber diferenciar, profundicen lo que es arteriosclerosis, lo que es los ateromas, cómo se forman. Un ateroma, por ejemplo, cómo se forma, ahí están los lípidos, ahí están las plaquetas, calcio, toda la cuestión que se forma. Y esto no ocurre, pero por favor, en los niños, personas jóvenes, siempre ya en personas mayores, ¿no? Consecuencias clínicas de la arteriosclerosis. Las consecuencias clínicas más relevantes de la arteriosclerosis tenemos ahí cardiopatía isquémica, la cardiopatía, angina de pecho, infarto de miocardio. Las arterias coronarias también ya están obstruidas, ¿no es cierto?, por ateromas, ¿no? Probablemente angina de pecho ocurre por una obstrucción parcial y el infarto ya una obstrucción total de una de las ramas de las arterias coronarias. Accidente cerebrovascular, ictus isquémico, también ocurre a nivel del cerebro, ¿cierto? Donde está la circulación al polígono de Willis o más abajo, todo, ¿no? Luego, isquemia arterial crónica de extremidades inferiores, ¿no? Entonces, hay personas de edad, la cuestión ya no tienen riego, ya digamos, hay dolor en miembros inferiores, claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir claudicación intermitente? Caminan ellos media cuadra o menos, hay dolor intenso, entonces se sientan, hacen reposo, alivia el dolor, nuevamente caminan en ese momento de claudicación intermitente que llamamos, ¿no? Isquemia o infartos intestinales, también la cuestión, personas de edad tienen eso. Y estenosis de las arterias renales, y bueno, estenosis también por esos ateromas, puede ser unilateral, bilateral, de ahí estos pacientes se originan con hipertensión arterial, ¿no? Pueden progresar a hacer una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, nefroangioesclerosis llamamos. Ahora aquí tenemos factores de riesgo asociados a arteriosclerosis.
Tenemos factores de riesgo modificable y factor de riesgo no modificable. Modificable, pues, ¿por qué es modificable? El paciente hipertenso lo voy a tratar, lo voy a controlar, puede modificarse. Diabetes también voy a controlar, puede modificarse. Mientras el factor de riesgo no modificable, el sexo es sexo masculino, no voy a cambiar el sexo. Ni su edad, que tiene, digamos, más de 60, 70 años, no va a poder bajar. Sus factores genéticos no se puede modificar, ¿no es cierto? Entonces, factores de riesgo modificable tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dieta hiperlipídica, obesidad, sedentarismo. Mientras, factores de riesgo no modificable tenemos el sexo, edad y factores genéticos. Las principales enfermedades de las arterias es la arteriosclerosis, que debemos estudiar separadamente el cuadro agudo y crónico. Sabremos lo que es el cuadro síndrome isquémico agudo. Entonces, el síndrome isquémico agudo surge a consecuencia de la interrupción brusca del flujo sanguíneo para un determinado organismo. Entonces, por ejemplo, puede ser, digamos, para miembros inferior, las arterias, puede ser interrumpidos. ¿Por qué? Como dice agudo, estaba bien, probablemente es un émbolo, un trombo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, su etiología es variable, destacándose primero, embolia arterial, en más del 70% de los casos, cardiopatías imbolígena, ya sea por estenosis mitral, fibrilación auricular, insuficiencia mitral, infarto agudo de miocardio, pacientes cardiópatas, grigachagásicos, miocardiopatías, etcétera. Hay varias causas, ¿no? Otras causas, tenemos trombosis arterial, traumatismos arteriales, disección aguda de la aorta también, ligadura inadvertida de una arteria por intervenciones quirúrgicas, ¿no? Intervenciones que el cirujano a veces corta, lo liga la arteria. Alguna vez yo he visto, la habían operando el tiroides, lo habían ligado una arteria, una carótida, la acción. Ya no iba pues sangre, riego al cerebro. Ya la acción del paciente se volvió a una acción cerebrovascular paralítica, óbliga, hemipléjica, sin hablar, sin nada. Corregirlo eso, ya pues nada que ver. Entonces, por eso el cirujano debe conocer su anatomía, los trayectos de las arterias, todo lo son. Y eso no solamente puede ser en el cuello, en otros lugares también el cirujano a veces lo liga a la acción sin darse cuenta de la acción, ¿no? Esa es la causa. Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas depende del área comprometida. Se destaca aquí síndrome isquémico cerebral. Entonces, hay una isquemia cerebral, una obstrucción de unas arterias, ¿no? Carótida interna, unas ramas. Entonces, nos va a dar un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? O bien puede ser por el ateroma, o algunas veces los émbolos, la acción del corazón que sale, los émbolos. Síndrome isquémico miocárdico también puede ser por aterosclerosis, o raras veces también un émbolo puede llegar a las arterias coronarias. Entonces, angina de pecho, infarto agudo de miocardio. Síndrome isquémico intestinal agudo, más que todo pacientes que tienen fibrilación auricular, de ahí sale el émbolo, va a las arterias mesentéricas también. O bien también por aterosclerosis, también, especialmente si son pacientes de edad. Entonces ahí hacen infarto mesentérico, un abdomen agudo la cuestión. Entonces, a veces los cirujanos no están pudiendo diagnosticar, entran sin diagnóstico y le diagnostican pues al abrir la paratomía, al abrir el abdomen ya. Síndrome isquémico de miembros inferiores, esto también es frecuente. No siempre uno se conforma en un paciente de edad, algo, la cuestión, digamos, cabeza, cuello, tórax, abdomen, nada. Tienes que bajar en miembros inferiores, tocar la cuestión, hay frialdad o no, caída de vellos o no, y pálpalo los pulsos arteriales, la región inguinal, ¿no? Tibial, posterior, todo lo expedia, todo lo que pálpalo, compáralo con el otro lado, hay o no, está obstruido o no la cuestión, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Luego hablaríamos síndrome isquémico de miembros inferiores. La manifestación clínica de la isquemia aguda de miembros es caracterizado
por dolor. Cuando hay desconcentración y dolor en miembros inferiores, en un 70% puede ser de instalación súbita o algunas veces puede ser insidiosa, alteración del calor de la piel, palidez intensa inicialmente, ¿no? Y posteriormente puede volverse ya más avanzado, digamos, cianóticas. Temperatura de la piel es fría, cuando tocas con el dorso de la mano es fría, compara con el otro lado. Es uno de los signos característicos de la reducción del flujo sanguíneo, o sea, no es riego la opción, ¿no? Ausencia de pulso pálpalo, ausencia de pulso arterial periférico, distal a la obstrucción arterial, se debe realizar comparativa con el otro miembro. Si es en derecho, entonces ahora compara con el otro. La confirmación del diagnóstico es realizada a través de ecografía Doppler, la cuestión. Entonces buscas en qué parte está la obstrucción. Hay aparatos, entonces con eso buscas la cuestión. Síndrome isquémico crónico. Ya este es crónico, probablemente va a ser por ateromas, aterosclerosis. El otro era por los émbolos, trombo, porque es agudo, ¿no? Entonces, en cuanto a su aparición, es de forma insidiosa, más bien es progresivo, con disminución progresiva de la irrigación sanguínea a un determinado territorio del organismo. Es provocado por la disminución u obstrucción de la luz de una arteria, hecho que puede ocurrir en innumerables afecciones, destacándose ateroesclerosis. Puede ser la arteritis, las fístulas arteriovenosas, compresión extrínseca de afuera puede comprimir un tumor, una costilla cervical de las neoplasias también puede comprimir. Síndrome isquémico crónico de miembros inferiores, ahí tenemos, ¿no es cierto? En síndrome isquémico crónico de miembros inferiores, su manifestación clínica depende del grado de compromiso de la arteria, su localización de la lesión y del grado de la circulación colateral. La obstrucción de la aorta terminal, el paciente refiere dolor tipo claudicación, con localización en nalgas, muslo, con impotencia sexual, hipotrofia de los músculos del muslo, piernas. Cuando la obstrucción se propaga distalmente, compromete la circulación colateral, el paciente presenta caída de pelos, úlceras periféricas, periunguiales, gangrena del dedo, ya está negruzco, dolor en miembro afectado, ¿no? En reposo, ausencia de pulso arterial periférico, distal a la obstrucción arterial. Siempre tienes que palpar y comparar el pulso arterial. Las lesiones arteriales más distales pueden provocar claudicación intermitente a nivel de la pierna. O sea, este paciente camina media cuadra, le duele, se sienta ahí. Le pasa el dolor, otra vez camina, en otra media cuadra está sentado. Es una claudicación intermitente, ¿no? No solamente en las piernas, también en los pies. En las isquemias graves ocurre dolor en reposo, en general la extremidad inferior. Además adquiere una coloración cianótica. Frecuentemente aparece áreas necróticas, de tejido muerto, necróticas, hasta por traumatismos o la disminución de la temperatura ambiental, terminando estos pacientes en amputación. ¿Qué más puedes hacer? Está necrosado. Todos los dedos, todo, entonces la rodilla o el tobillo tendrás que hacer una amputación del segmento distal necrosado. Diagnóstico de la estenosis u obstrucción se realiza siempre con examen clínico, ¿no? Nuestra semiología le vamos a aplicar y es una ecografía Doppler, ¿en qué parte está la obstrucción? Y luego, después de esto, entramos en enfermedades de las venas. Enfermedad de las venas, aquí creo que no está puesto por encima de varices de las enfermedades de las venas. Entre las enfermedades del segmento venoso vascular se destacan las varices en miembros inferiores, presente en más de 40% de las mujeres con más de 40 años, es la trombosis venosa, cuya incidencia es muy alta, principalmente después de la intervención quirúrgica
pudiendo acompañarse de embolia pulmonar con elevadas tasas de mortalidad. Las complicaciones tardías de las varices, como eczemas, tromboflebitis, úlceras varicosas, secuelas tardías de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Y luego veremos varices en miembros inferiores. Los varices están más frecuentes en miembros inferiores, ¿no es cierto? Perdón, un permisito me dan, una llamada tengo urgente.
Estamos en varices en miembros inferiores. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, las varices consisten en dilataciones venosas permanentes con alteraciones de sus paredes venosas y válvulas, así como en su función. En cuanto a su etiología, se clasifican en primarias y secundarias, ¿no? A, varices primarias, también llaman esenciales o idiopáticas, son de causa desconocida. B, varices secundarias a otras enfermedades, por supuesto, ¿no? O a otras afecciones. Dentro de ellos, los más importantes son trombosis venosa profunda y fístula arteriovenosa. La trombosis venosa profunda ocasionado por las varices que ocurren en la interrupción del flujo sanguíneo en las venas profundas, causando aumento de presión en la red venosa de la región con insuficiencia de las válvulas de las venas perforantes, es propicia para reflujo sanguíneo para las venas superficiales. Consecuencia final es la dilatación de las venas superficiales y la formación de varices. Las fístulas arteriovenosas provocan varices al producir aumento de presión venosa en las venas de aquel territorio. Las varices primarias, o esenciales o idiopáticas que no se sabe su causa, son más frecuentes. Existen varios factores que predisponen: la herencia, profesión, en la profesión, la permanencia en posición de pie, ¿no es cierto? Pueden ser, digamos, un odontólogo, un dentista, los policías que están más parados, etcétera, ¿no? Se acompañan del aumento de presión venosa de miembros inferiores y pueden provocar insuficiencia valvular y dilatación de las venas, también elevación de presión intraabdominal de las personas que utilizan mucho la presión abdominal como cargadores, obesos, portadores de ascites voluminoso, aquellos que tienen fecalomas. Estos provocan el aumento de presión de las venas de miembros inferiores, capaz de causar varices. Durante la gestación, las mujeres, ¿no?, las paredes de las venas sufren por acción de progesterona que actúan en la musculatura lisa, relajándolo. Con esto las venas se dilatan y la aparición de la insuficiencia valvular y varices. Es frecuente presencia de varices en personas de una misma familia, indicando la existencia de factor genético. O sea, factor genético son así, ¿no? Los principales signos y síntomas de varices son dolor, ¿no? Aquellos que tienen varices tienen dolor, edema, hiperpigmentación, ya cuando es muy avanzado, hiperpigmentación de la piel, eczema, dermatofibrosis, úlceras varicosas, celulitis, hemorragias, inclusive se rompe, o sea, la arteria o la vena se rompe, entonces hay hemorragias, ¿no? El diagnóstico de las varices se realiza clásicamente por la historia clínica, exploración física, principalmente inspección y la palpación. En caso de varices se realiza la siguiente prueba: Trendelenburg, como sabemos que es Trendelenburg con los pies para arriba, ¿no es cierto? Con el paciente en decúbito dorsal se eleva verticalmente la pierna, con lo cual las varices se vacían. Se comprime la safena interna con un dedo y se le pide al enfermo que levante rápidamente. Las varices se llenan lentamente, pero no tanto como estaban antes. A continuación, se retira el dedo y las varices se llenan muy rápidamente y completamente por una columna de sangre que se ve a progresar hacia abajo a lo largo de la safena interna. Esto indica que las válvulas de la safena interna son insuficientes. La complicación más grave es la existencia de
Livitis, se infecta ya. Livitis, frecuente en enfermos encamados, con reposo prolongado, existe aumento de volumen en la extremidad. Puede verse en el trayecto venoso inflamado y doloroso. En estos casos es necesario buscar el signo de Omans. Ahí está, el signo de Omans. Ahora, ¿en qué consiste este signo de Omans? Se produce dolor en la pantorrilla al tratar de flexionar el pie, ¿no? Entonces flexionas, entonces hay el dolor, o bien el signo de Olok, ¿no? Esto se produce el dolor en la pantorrilla al presionar con los dedos la acción. En eso estamos hablando de trombolivitis, la acción, ¿no es cierto? Luego hablaríamos trombosis venosa profunda. Eso estamos repitiendo, ya creo que ustedes, ya la cuestión, no sé, tanto hablar a uno ya totalmente se le queda, ¿no? Ya, entonces, trombosis venosa profunda es la formación de coágulo sanguíneo en la luz de una vena del sistema venoso profundo, causando obstrucción del retorno venoso, compromete más frecuentemente el miembro inferior. Puede ser derecho o izquierdo, raras veces puede ser bilateral. Si no es tratado el coágulo, puede fragmentarse y migrar a las ramas de la arteria pulmonar, causando embolia pulmonar. El mecanismo fisiopatológico clásico que se explica del trombosis venosa profunda es la triada de Virchow. Otra vez te estoy repitiendo: lesión endotelial, vascular, éstasis venosa y aumento de la coagulabilidad sanguínea. Los factores de riesgo más importantes son, hay varios, ¿no? Inclusive aquí vamos a mencionar una parte por lo menos: inmovilización. O sea, pacientes hospitalizados que no se movilizan, que permanecen en cama, ¿no? Un tiempo prolongado. Cirugía reciente, también está pues, por cirugía por el dolor, está permaneciendo echado ahí. Obesidad, episodios previos de trombosis venosa profunda, ha tenido ya la cosa antes. Trauma en miembros inferiores, las fracturas o por lo menos un trauma en miembro inferior en la medida de la pierna puede provocar. Viajes por vía aérea y o terrestre más de 4 horas. Neoplasia maligna, uso de estrógenos, o aquellas mujeres con anticonceptivos orales, ¿no es cierto? Terapia de reposición hormonal, embarazo, puerperio, insuficiencia cardíaca congestiva, porque el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva más quiere estar pues, postrado, ¿no es cierto? Igual accidente cerebrovascular también, y otros, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias causas todavía, ¿no es cierto? Para que entonces, esa es la trombosis venosa profunda. Manifestaciones clínicas: edema en miembro inferior es signo más característico que aparece aproximadamente 90%, con localización en la región inmediatamente por debajo de la trombosis venosa, ¿no? Trombosis venosa. Perdón, un permiso, por favor. Algo. Hasta luego, ya, hasta luego. La forma de tromboembolia, ¿no? O sea, estoy hablando de tromboembolia pulmonar, ¿no? Los fragmentos del trombo se desprenden y se desplazan mediante circulación sanguínea. O sea, el trombo que lo tengo en miembro inferior, entonces se fragmenta y se desplaza por la circulación sanguínea hasta llegar a los pulmones, se aloja en el pulmón y en la ramificación de la arteria pulmonar, dándonos embolia pulmonar, con una manifestación clínica de disnea súbita, dolor torácico, tipo pleurítico, tos. En casos de infarto pulmonar, esputo es hemopteico, está expectorando sangre. En casos de compromiso pleural, puede auscultarse frote pleural. Los émbolos mayores, ya émbolos grandes, ¿no? O probablemente todo el émbolo se ha desprendido y se ha desplazado, entonces son émbolos mayores, causan importante compromiso en la circulación pulmonar, donde surge dolor en región precordial de carácter constrictivo, semejante a un dolor anginoso,
El paciente está con disnea, taquipnea, cianosis, agitación, sudoración, shock. Ya si hay shock todo, entonces hay una insuficiencia cardíaca derecha, aguda, la acción OH, un corpo pulmonar agudo, ¿no es cierto? Entonces, agudo, no es crónico. En los casos más graves todavía, o muerte súbita, son provocados por grandes émbolos capaces de ocasionar obstrucción total de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? O subtotal en el tronco de la arteria pulmonar. Son mortales. Entonces tienes que diagnosticar qué exámenes complementarios vas a pedir, ¿ya? Y después la terapéutica. Entonces, ahora algunas veces incluso ni con la terapéutica no se salvan. Es una embolia masiva que llamamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que darse cuenta, aquí muchos no se dan cuenta, de las venas, qué patologías me da, ¿no es cierto? Entonces las embolias pulmonares más frecuentemente la acción. De las arterias que me da, algunos me hablan, por eso cuando me preguntaba, a ver, las causas, la cuestión, ¿cómo me clasificas accidente cerebrovascular? La tromboembolia, ¿qué tiene que ver la cuestión? Date cuenta, la cuestión, las venas, ¿a dónde van? ¿Dónde va a producir la cuestión? Entonces, embolia pulmonar. De las arterias, digamos, ya, la fibrilación auricular o estenosis mitral, una insuficiencia cardíaca, entonces de ahí va a salir el émbolo, ¿cierto? Entonces va a ir también al cerebro eso. Ahora también lo que hemos hablado de las isquemias, entonces por estos ateromas, entonces prácticamente ateromas o aterosclerosis es una enfermedad arterial, la acción. Entonces prácticamente ahí se acumulan todos los lípidos, las plaquetas, fibrinas, calcio, entonces ya forman, digamos, ateromas, va obstruyendo en forma progresiva, ¿no es cierto? Algunas veces puede obstruir, entonces va a dar una isquemia. Otras veces ese ateroma se fragmenta la acción. Se fragmenta, al fragmentarse, inmediatamente un trombo se origina y lo obstruye la acción. Entonces llaman por eso ACV isquémico aterotrombótico. Entonces ya personas de edad, personas que no estaban controlados, digamos, de sus colesteroles, los lípidos, la acción. Entonces, por eso clasifican accidente cerebrovascular isquémico. Dentro de los isquémicos es trombótico y embólico. Y el otro es ACV hemorrágico. Entonces, más que todo, ruptura de las arterias, pacientes pertenecen ruptura de las arterias en el polígono de Willis, o el paciente ha tenido sus aneurismas, ¿no?, de nacimiento, pero quizás por hacer el esfuerzo, por pujar o digamos, o por hipertensión, ese aneurisma ha estallado, una hemorrágica, ACV hemorrágico, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener en cuenta la cuestión. Entonces, aquí la medicina no es difícil, pero tienes que tener base. Pues, lamentablemente, no tienen base de fisiología, ni anatomía, no conocen. No se parece que menos también hasta patología, pues la acción. Estas cosas inclusive hablan de qué es el trombo, cómo está formado, el trombo, el émbolo, tal cosa. Eso no sé, yo recuerdo que me han enseñado los patólogos, pues la acción, tuitito. Entonces, no sé cómo, bueno, el problema es, no hacemos uniformemente la acción. Uno hace bien, el otro hace mal, toda la acción. Entonces, sí, ahí viene el problema. Es que aquí tiene que ser totalmente uniforme la acción, la enseñanza, la acción. Desde abajo la acción, como decir, yo quiero hacer un edificio, el edificio tiene que tener buenos cimientos, pues la cuestión. Entonces, puede hacer 10, 15, 20 pisos. Si no tiene buenos cimientos, buena base, se va a caerse, ¿no es cierto? Entonces, es igual aquí. Entonces, ese es el problema. La cuestión, ahora, si no te enseñan, ¿no?, entonces, lo único que cosa más puedes hacer, autoformación, no va a pedir acción. Ahora, mucho va a depender de ti la cuestión. No siempre esperes la cuestión, ¿no? O la cuestión no me enseña esto. Bueno, hay de todo, en todo lugar también eso hay. ¿Qué puedes hacer la cuestión? Entonces, tu autoformación, por lo menos, pues, antes no había, pues, el famoso internet que tenemos ahora, todo puedes hacer, ¿no? Entonces, antes no había. Dependías más o menos de los copiaditos o de lo que te hablaban, si te estaban hablando bien o mal, pero ahora no, tienes esas cosas, nada más depende ahora
de ti la cuestión, de ti, hacer un poco de esfuerzo la cuestión, ¿no? Esfuerzo totalmente la cuestión. Es el esto. Bueno, entonces aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Qué consideraciones deberíamos tomar, doctor, en el diagnóstico de una aterosclerosis en una mujer? Porque, como bien sabemos, sus arterias coronarias suelen ser más estrechas que en los hombres. No, pero por eso. Uno, la cuestión tendrá que tener síntomas de, digamos, angina pectoris. Te dice la cuestión, cuando yo camino, subo, digamos, en mi casa es de 5 pisos, subo, entonces me empieza a doler el pecho. Me siento, desaparece, ya se siente. O después de mi almuerzo, la cuestión también me duele. O cuando cambio de carácter, tengo problemas, me duele. Ya te está avisándote, claro. Para eso tienes que, no te va a decir pues, una jovencita, una señorita, es cosa, a veces es un problema, la cuestión no da importancia. Tiene que haber factores de riesgo también. Ese paciente será hipertensa, será obesa, será diabética, será fumadora, estará tomando anticonceptivos orales. Con eso más la cuestión, la cuestión, esta señora que tiene más de 40 o 50 años, 60 años, entonces está haciendo angina de pecho y es pertenece al grupo de cardiopatía isquémica. Entonces, ya ahí tendrás que decir, usted se ha hecho controlar su colesterol, si tiene diabetes o no tiene, qué cosa más, en la familia ha habido estos problemas, entonces algunos incluso arrastran por familia, mi familia, mis padres, mis abuelos siempre han infartado, ya te dicen, entonces ya desde ahí más o menos arrastras. Entonces, harás esos exámenes, el electrocardiograma, y luego después hay otras pruebas, digamos, ergometrías, lo sometes a un ejercicio físico, todo con monitoreo, con electrocardiograma, entonces, todo es cosa. En los últimos casos tendrás que llegar, pues, arteriografía de arterias coronarias, la cuestión, dónde, en qué parte el bloqueo, en cuál de las ramas, izquierda, derecha. Las ramas izquierdas tienen sus ramificaciones, ¿no? Las circunflejas, diagonales, todo, al lado derecho también. Entonces, hasta eso tienes que llegar. Entonces, ya pues, tendrás que decirte, usted va a necesitar su cirugía, o si no hay todavía cirugía, hasta mientras tendrás que, digamos, darle, si es colesterol alto, bajar el colesterol. Ahí tendrás que utilizar ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no es cierto? O no tolera aspirina, hay otros medicamentos. Entonces, hasta ahí la cuestión tienes que controlarlo. ¿Sí? Otro. Algo que tengas, ¿no es cierto? ¿Por qué la enfermedad arterial? ¿En qué tipo de personas hay, pues? Por eso ya les he dicho la opción. No sé, un residente de medicina en el hospital estaba para la pasada. Doctor, tengo un infarto de pacientito, ¿me puede ayudar? Algo me dice. Ya, ¿cuántos años tiene? ¿Es varón, sexo masculino? Masculino, 17 años. ¿Qué me estás hablando? Le dije la cuestión. Oye, ¿quién te ha enseñado? Yo te he enseñado, ¿no es cierto? Traer esto. Aquí está, pero está elevado. Le había pedido enzimas o no, tratándolo como infarto. No, dáselo su alta, ponle un analgésico, dáselo a su alta. Pero no es un infarto, doctor, ¿por qué me está diciendo así? Es así, dáselo su alta, punto. Entonces, aquí tienes que tener mucho en cuenta esas cosas, pues. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo, digamos, hipercolesterolemias, trigliceridemias? Tienes que saber HDL, LDL, cuál es más agresivo o más maligno. Todas esas cosas tienes que saber. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, nos vemos. Nos vemos más tarde, 2 de la tarde, ¿no es cierto?
Señorita, Sí, doctora. Doctora, ¿escucha? sí, le escucho.